Bien, el primer tema a desarrollar sería la definición etimológica por parte de Silvio Maresca en relación a la filosofía. Esta definición, para dar un poco de contexto, voy a mencionar que esta definición tiene un dilema dentro de ella, que no se sabe si ha podido tener distintos orígenes alrededor del mundo. Por ejemplo, si ha podido tener distintos orígenes tanto en Occidente como en Oriente, como en la región precolombina. ¿Qué sería la región precolombina? El ejemplo de los mayas, incas o aztecas, o cualquier otra civilización que se ha desarrollado en Latinoamérica. Anterior, obviamente, a la colonización europea. Bien, ya sabiendo esto, vamos al origen de todo. Vamos a Grecia. ¿Cómo definían los griegos la palabra filosofía? La dividían en dos partes. La parte de filo, la parte de sofía. Filo, muchos autores lo entienden y lo ven como si fuese un amor. Y sofía, como si fuese una sabiduría. Sería un amor por la sabiduría u el conocimiento. Pero nuestro autor, Silvio Maresca, lo entiende de otra manera muy distinta. Él ve más una amistad. Él entiende la palabra filo como si fuese una amistad. Que el término en sí sería una amistad con el conocimiento u la sabiduría. Bien, lo siguiente a desarrollar serían los dos, ¿cómo se llaman? Los dos factores que se tuvieron en cuenta o que fueron muy importantes para que la filosofía se desarrollara en Grecia. Para que la filosofía se pudiera desarrollar en Grecia. La primera es la religión. ¿Por qué la religión? Porque la religión la religión griega es muy específica. Ellos eran politeístas. Y esto que también tenía en cuenta que no tenían ningún dogma ni ningún tipo de sacerdote. Otra parte muy importante era que los dioses no les obligaban ni les inculcaban a hacer nada, ni les prohibían hacer tal cosa. Por ejemplo, no les obligaban a rezar mucho tiempo ni a no hacer cualquier tipo de pecado como en otras religiones. Y el otro punto que es el más importante es que ellos le echaban la culpa, por así decirlo, a los dioses de lo que les iba pasando o les iba sucediendo. Por ejemplo, si un griego cometía algún error o se equivocaba en algo, la culpa era de un dios que le había inculcado, que le había obligado a hacer eso al griego. ¿Y esto a qué le ayudaba? Esto le ayudaba a abrirse la mente y a ver cosas de una manera muy distinta como la veían otras religiones. Y esto promulgaba o ayudaba a la filosofía. El segundo término sería la polis. ¿Por qué la polis? Porque dentro de Grecia había distintos tipos de polis y con cada polis una organización política muy distinta. Por ejemplo, en Atenas, que era el más conocido, o el centro, eran democráticos. En bastante también eran democráticos, pero vamos al ejemplo de Atenas. En Atenas existía una democracia, y esto a qué llevaba, que tenía en su interior. Esto llevaba a que todas las personas tengan, o se lleve a una cierta igualdad, y todas las personas sean iguales ante la ley. Entre comillas, ¿por qué? Porque no eran todas las personas. Por ejemplo, las mujeres o los extranjeros no tenían esa misma igualdad, ni era lo mismo para ellos. Pero igual, esa igualdad para todas las personas llevaba a que hubiese mucho intercambio de opiniones y muchas opiniones distintas. ¿Y esto a qué ayudaba? Esto ayudaba a que exigiera un debate y promulgar la filosofía. Bien. Lo siguiente a desarrollar sería por parte de Darío, que es la manera de pensar la filosofía. ¿Qué es esto? Es el pensamiento filosófico. ¿A qué se refiere el pensamiento filosófico? A que había que interpretar y analizar absolutamente todo. Y que no existían en el mundo, no existe ningún tipo de verdad absoluta. O sea, cualquier tipo de verdades relativas que existan, no pueden ser vistas como absolutas, ya que muchos puntos de vista pueden llegar a distintas verdades y ninguna estaría equivocada. Bien, lo siguiente a desarrollar es el pensamiento crítico. ¿Por parte de quién? Por parte de Santos Herzeg. Está pasando mi hermano. Bien, ¿qué es el pensamiento crítico? El pensamiento crítico es la acción de considerar como útil una palabra o una definición para nuestro propio autoconocimiento. Esto sin explicar, sin usar otras palabras o sin darle un trastorno o otra definición a lo mismo. ¿Qué es esto en otras palabras? Es una herramienta para divagar, ¿sí? Para divagar en la confusión. Bien.
¿Cuál es el último tema? Es la dependencia mental y cultural. ¿A qué se refiere a esto? Se refiere a que a lo largo de la historia, ya desde 1492 que los españoles nos colonizaron, esto relacionado a la filosofía, ¿no? Hemos dependido y hemos dependido tanto mental como culturalmente de los españoles. ¿Esto qué se refiere? Ya que al conquistarnos a la fuerza nos inculcaron tanto sus ideas como sus tradiciones, como sus pensamientos. Todo lo que venía de Europa y más específicamente de España fue inculcado a la fuerza en los hispanoamericanos. Y esto tiene consecuencias muy fuertes dentro de la filosofía, por ejemplo, relacionando todos los temas, ya que toda la filosofía fue tomada y fue robada, por así decirlo, de los europeos. Y ya no existe lo propio, ya no se puede inventar nada, porque ya todo lo que es filosofía es de allá. Todo lo que existe propio no es tenido en cuenta. Bien, y por último voy a desarrollar los dos autores, que el primero es Bartolomé de las Casas, el primero es Juan Ginés Sepúlveda. ¿Qué es lo que decía Juan Ginés Sepúlveda? Decía que los habitantes indígenas y aborígenes eran unos bárbaros y que no se los tenía que tener en cuenta debido a que tenían costumbres inhumanas y tenían una torpeza muy grande al entendimiento. Esto tenía un contraste muy grande con lo que opinaba otro autor, que era Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas opinaba todo lo contrario. Decía que los indígenas, además de ser seres racionales, eran muy inteligentes y están dotados de un verdadero ingenio. Bien, lo último que voy a desarrollar son primero, la copia e imitación, y segundo, el pensamiento estancado, que se relaciona con todo lo que vengo hablando, que son dos definiciones y dos puntos de ejemplo para hablar todo el tema de la filosofía en relación al europeo. Primero, la copia e imitación. La copia e imitación define y dice que ya no existe nada propio, que los filósofos latinoamericanos tomaban los conceptos ya hechos anteriormente en Europa y los tomaban como propios. Los modificaban apenas, por eso una copia, los copiaban y los tomaban como propios. Y ya no hay nada nuevo. Ya todo es copiado, todo es de allá y no existe lo propio, en pocas palabras. Y lo segundo, que el pensamiento estancado también se relaciona con lo mismo, ya que al no tener ningún tipo de pensamiento nuevo, terminamos llegando a un estancamiento, como dice la misma definición. ¿Esto qué sería? Sería que al no tener definiciones nuevas, palabras nuevas, cualquier tipo de filosofía en sí nueva o propia, o ya que no sea europea, tanto española como cualquier tipo de otro país europeo, al estar inculcado, relacionándolo con lo otro, ya no somos capaces de inventar nueva filosofía, ni inventar nuevos términos, ni nada para poder filosofar con nuevas cosas. Bueno, eso sería todo.